Como iglesia, adorar al Señor, como iglesia, mirar su palabra, como iglesia, seguir creciendo juntos. La canción que estábamos cantando con Cindy es una de las que me encanta. De hecho, Marcela Gándara estuvo también en Georgia, pero estaba recordando esta letra que dice: he probado y quiero más. Señor, nunca vamos a llegar a un punto en el que estemos satisfechos en la obediencia a su palabra. Nunca va a llegar un punto en que podamos decir: ya lo hicimos. No, porque lo que Dios nos ha dado es tan grande que requiere de mucho esfuerzo y requiere de todos nosotros. Miren en la pantalla, hay una frase que encontré mientras estoy haciendo mi investigación acerca de la movilización. Y es una frase interesante para comenzar el día de hoy. Dice lo siguiente: solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia. Boom. Voy a leer otra vez. Solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia. Y es anónimo. Y yo cuando vi que era anónimo dije: pobrecito, qué bueno que lo hizo anónimo. Porque esto no es grato a la iglesia. No cualquier iglesia lo va a tomar bien. No cualquier iglesia va a decir: hey, basta, that's bullying. Solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia. Yo creo que estoy de acuerdo. Solo la iglesia que está de acuerdo a lo que Dios quiere cumplir a través de ella está cumpliendo con su existencia. Hemos hecho esta serie que se llama Unidos, donde hemos estado analizando 5 componentes que hacen nuestro ADN como iglesia, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estos 5 componentes dan una imagen grande de como iglesia, qué es lo que estamos buscando. En primer lugar, hablamos de unidos en la conversión. Porque es importante aclarar lo que es el evangelio y es importante predicar el evangelio. De manera que en nuestra iglesia siempre estaremos siendo claros qué significa seguir a Cristo. Lo vimos con Nicodemo. Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nos encanta que la iglesia entendamos bien que este grupo está formado por personas que han nacido de nuevo, o por personas que van o que están por nacer de nuevo. En segundo lugar, también hablamos de unidos en la comunidad, donde aprendimos que juntos somos mejores. Tenemos que trabajar juntos, crecer juntos, unidos en el crecimiento. Cuando vimos Juan capítulo 15, yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos. No pueden dar frutos si están desconectados de mí. También hemos hablado de unidos en el crecimiento en Juan capítulo 17, donde hemos visto que trabajando en unidad, pero el centro de la unidad es Dios, es Cristo mismo. Y después usamos los dones y talentos que Dios nos ha dado para juntos colaborar en ese crecimiento. De hecho, usted sabe que todo este mes yo estuve ocupándome, tratando de mi mente sacarme de encima una disertación, y yo le pedí a 4 varones, 3 varones, que me ayudaran con el púlpito. Y creo que lo han hecho muy bien. ¿Usted qué piensa? Vamos a darles un aplauso. Gracias Rodrigo, gracias Edgar, gracias Carlos, porque no es fácil, hermanos, venir, estar delante de la iglesia con el temor de Dios, de poder interpretar la palabra, y creo que lo han hecho muy bien. Yo hasta en un momento pensé, dije, bueno, ¿puedo tomar unas vacaciones ahora? Es nuestra responsabilidad poder ver la palabra de Dios y alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Y creo que lo estamos haciendo, si no es perfecto, creo que lo estamos haciendo lo mejor posible. Y hoy vamos a hablar de unidos en la comisión, nuestra quinta C: conversión, comunidad, crecimiento, colaboración. Y hoy vamos a ponerle la cereza al pastel con la comisión. ¿Qué es la comisión? Sabes, cuando hablamos de la gran comisión, es aquí donde muchas iglesias se atoran. Es aquí donde muchas iglesias empezamos a dar malas cuentas. Sí, hablamos del evangelio, hablamos de la conversión, hablamos de pasarla bien, de hacer comunidad, disfrutamos la comunidad, crecemos juntos, tenemos buenas fiestas, buenas comidas, buenos eventos. Estamos creciendo, conocemos la sana doctrina, conocemos la palabra de Dios, podemos ir de Génesis a Apocalipsis, podemos citar varios eventos en la historia, podemos citar diferentes doctrinas, y creo que eso está muy bien.
Podemos trabajar en equipo, juntos, integrando, viendo dones y talentos, teniendo gente profesional acá arriba y de repente uno que otro que queremos aprender. Eso es la colaboración y está bien. Me encanta ver en el escenario cabecitas blancas, cabecitas negras o rubias y cabecitas sin nada. Porque esa es nuestra iglesia, diversidad, y eso se habla de colaboración. Pero hermanos, podríamos tener todo eso, sana doctrina, buena comunión, estar juntos y disfrutar de nosotros mismos, pero fallar la completa misión de Dios. Por eso es que esta frase, solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia. No se trata de pasarla bien, solamente, no está prohibido. No se trata de conocer la sana doctrina, eso está bien. Se trata de cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y si no estamos haciendo eso, entonces estamos fallando en la misión. Porque la comisión, lo que Dios nos ha dado a su iglesia, el plan A, no hay plan B. La comisión es un encargo que alguien da a otra persona para que haga. La comisión es un encargo que Dios nos ha dado a nosotros para que hagamos. Y sabemos que ese encargo es ir a ser discípulos. ¿A dónde? De todas las etnias. Y si, hermanos, tuviéramos que hacer un análisis, una evaluación a The Heights en español, no andamos bien aquí. Si tenemos que hacer una evaluación a The Heights en español, no andamos bien aquí. No estamos haciendo discípulos de todas las etnias. No estamos yendo a predicar el evangelio. Sí, tenemos una sana doctrina, sí nos disfrutamos, estamos creciendo juntos, tenemos dones y talentos, pero no estamos yendo a predicar y a ser discípulos de todas las etnias. No, ese es un problema. No, ese es un problema porque realmente lo que Dios tiene en mente es usarnos a nosotros. Por eso es importante que dentro de toda esta evaluación, este ADN que estamos haciendo como iglesia, seamos honestos. ¿Qué es lo que Dios nos pide para poder saber si lo estamos haciendo o si estamos fallando en el intento? Me encanta ver que siempre hay un punto de volver a iniciar. Siempre hay un punto de evaluar y mejorar. ¿Saben? Una iglesia que visité en Atlanta, por la gracia de Dios, el pastor me decía: Marco, cuando iniciamos con este proceso, en nuestra ofrenda misionera teníamos $1,500. $1,500 que los usábamos para mandar materiales o para ir con personas que eran familiares de nuestra iglesia. Entonces, siempre tenemos un amigo, un vecino, alguien que está en una necesidad en una iglesia y siempre mandamos algo. Decía, invertíamos $1,500 mandándolos a pastores o familiares de nuestra iglesia. Pero dice, después de un proceso de 5 años en que hemos entendido la misión de Dios, hoy estamos levantando $59,000 para enviar en las misiones. $59,000. Yo le dije, hermano, ¿cuántos son en tu iglesia? Me dijo, somos los mismos. Los mismos que levantábamos 1,500 y que ahora estamos levantando $57,000. Somos los mismos 200 personas que tú conociste al inicio. Y ahora estamos apoyando a personas, misioneros, en 9 países diferentes. Y eso me inspiró. Y eso me animó. Porque, hermanos, siempre hay un punto para donde la iglesia puede crecer. Vamos al contexto de Juan. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a ver qué es lo que el Señor oró cuando está orando por la iglesia, los que han de creer, por la palabra de los discípulos. Vamos al contexto de Juan. Recuerda que este evangelio de Juan es el último o uno de los últimos libros que se escriben cerca del año 90 después de Cristo. Año 90. Cuando Jesús deja esta gran comisión es el año 30 aproximadamente. 60 años después, Juan viene y nos redacta el hermoso evangelio de Juan. Déjame recordarte que el evangelio de Juan, más de la mitad o cerca de la mitad del evangelio, lo que tú y yo leemos, está enfocado en la última semana de Jesucristo. A partir del capítulo 12 al 21, Juan nos va a relatar la última semana de Jesucristo.
no hace tanto trabajo como Lucas o Mateo en relatarnos el ministerio de Jesús. Juan nos relata la última semana de Jesucristo en la mitad de su evangelio. Así que es bueno entender que Jesús está por cumplir con su misión y las palabras que Él dice son importantes para nosotros. Recuerda que Jesús tiene una misión en este mundo, o tenía una misión, y la misión está a punto de cumplirse. Pero recuerda que esa misión no comienza con el ministerio de Jesús, comienza en Génesis capítulo 3, donde el hombre, Adán y Eva, caen en pecado, se separan de esa comunión con Dios, y entonces Dios viene como misionero y pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Porque ya tú y yo ya no estamos en esta comunión que disfrutábamos. Y desde entonces, Génesis capítulo 3, Dios sigue haciendo la misma pregunta. Tú me has escuchado decirlo 1000 veces. Hoy somos más de 7,000 millones de habitantes y la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde estás? Dios sigue buscando una comunión con el hombre, y por eso entonces Jesús viene, y Jesús está listo para cumplir con su misión. Juan capítulo 17. Déjame dar un solo repaso de lo que vimos la semana pasada en Juan capítulo 17. Son los últimos minutos que Jesús está invirtiendo con sus discípulos. Jesús está orando y hay algunas cosas importantes en esta oración. Resaltamos la palabra gloria. Jesús, al momento, las últimas palabras, una oración que está haciendo en voz alta, Él está diciendo para que escuchen sus 11 discípulos: Señor, Padre, glorifícame a mí para que entonces yo también te glorifique a ti. ¿Cuál es la misión de Dios? Ser glorificado. ¿De qué se trata la Biblia? De que Dios busca ser adorado, ser glorificado. Y para eso entonces está buscando por adoradores. Y Jesús está orando en voz alta diciendo: Padre, que tú y yo seamos uno, pero que también glorifícame para que yo te glorifique a través de este sacrificio. La segunda cosa que es importante en este capítulo 17 es la unidad. Jesús no está orando que sean muchos, que canten bien bonito, que hagan buenos proyectos. Jesús está orando que sean uno, pero no uno entre ellos, sino uno en comunión con nosotros, para que entonces ellos puedan trabajar, porque ellos son imperfectos, porque ellos se equivocan, porque ellos no hacen las cosas bien. Pero si ellos tienen su mirada en nosotros, entonces va a haber una buena colaboración. Pero en tercer lugar, y es ahí donde quiero acampar un poco, la tercera cosa que esta oración de Juan capítulo 17 marca es la misión. Mira lo que dice en el versículo 18. Juan 17, 28. Jesús está orando, esta oración está a punto de ser entregado. Son las últimas palabras que Jesús va a decir a sus 11 discípulos juntos, y dice esto en su oración: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Como tú me enviaste al mundo, Padre, yo también a estos 11 los estoy enviando al mundo. La palabra que Jesús está utilizando es la palabra apostelo, de donde los griegos entendían que un apostelo era un barco pequeño que tenía una misión de ir a otras costas. ¿Ves? Los hebreos no entendían la palabra apostelo porque no eran tan navegantes. Pero los griegos sí. Los griegos utilizan barcos pequeños para ir a explorar, incluso para ir a conquistar, o simplemente para comunicarse entre sus provincias. Un apostelo es algo que es enviado. Y Jesús está diciendo esto: Padre, como tú me enviaste, me has dado una misión para cumplir, y que ahora dentro de unos minutos estaré cumpliendo. Esto es morir en la cruz, pagar por la pena del pecado. Como tú me enviaste a esa misión, ahora a ellos yo también los envío. Y si tú y yo estamos de acuerdo que Jesús estaba orando por ti y por mí, diciendo: Padre, te ruego que sean uno. Padre, te ruego que los guardes del mundo. Padre, te ruego por ellos y por los que han de creer en ellos, por la palabra de ellos.
Entonces también tenemos que entender que la misión que Jesús estaba hablando a sus discípulos es la misma misión que Dios nos ha dado a ti y a mí. Así que como tú me enviaste, yo a ellos los envío. Querido hermano, ¿has recibido el beneficio del perdón de pecados a través de Jesucristo? Eres un enviado. Eres un enviado. Estás llamado a ir a anunciar las buenas nuevas. Jesucristo está orando la última vez que sus discípulos lo escuchan. Después Él va a ir a la cruz y 3 días después va a volver a hablar con ellos las mismas palabras. Ven conmigo a Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Las últimas palabras de Jesús son: que sean uno. Padre, y así como yo los envío, así como tú me enviaste, yo a ellos los envío. Una vez que Jesús ha resucitado, dice la palabra en el versículo 19 del capítulo 20, al atardecer de aquel primer día de la semana, domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. La puerta cerrada, entró Jesús. Poniéndose en medio de ellos, los saludó con un nuevo saludo. Les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Versículo 21, Él les vuelve a repetir el saludo. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La misma frase que Él dijo en el huerto de Getsemaní: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Jesús por varias ocasiones les ha dicho a sus discípulos: ustedes vayan a alimentar a los 3,000, a los 5,000. Jesús dijo: ustedes denles de comer. En un momento Jesús toma a los 12 y los manda a ir a las aldeas, los envía. Después llama a los 70 y los envía. Jesús no es algo nuevo lo que está diciendo, simplemente que porque nadie estaba escuchando, Jesús tenía que volverlo a repetir una y otra vez. Sus discípulos lo vieron, sus discípulos lo escucharon, pero aquí está Jesús volviendo a repetir lo mismo que les había dicho antes. Tú que eres papá o mamá, no lo entiendes. O si eres esposa, no entiendes mejor. Porque hay cosas que le has dicho a tu marido, a tus hijos, pero que nadie estaba escuchando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a repetirlo. Pero ¿sabes por qué la gente no escucha? ¿Sabes por qué los discípulos no estaban entendiendo todo lo que Jesús decía? En primer lugar, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Era difícil para un hombre que no tiene el Espíritu Santo entender la palabra de Dios. Por eso más adelante vamos a ver que Jesús, habiendo dicho esto, les da el Espíritu Santo. Entonces los discípulos no entienden. Y más adelante en Hechos capítulo 2, Dios va a traer el Espíritu a toda la iglesia. Y es entonces cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. Pero Jesús va a repetir esta comisión una y otra vez. Una y otra vez. Hermanos, las misiones no comienzan en Mateo capítulo 28 o en Hechos 1:8 o en Marcos 16. Las misiones comienzan en Génesis capítulo 3. Y si tú sigues leyendo la palabra de Dios, Dios llama a un pueblo, a un grupo escogido de personas y les dice: bueno, te voy a bendecir para que seas de bendición. Pero ¿qué hizo el pueblo? No escuchó. Dios llama a 12 y los entrena y los envía. ¿Y qué hacen los 12? Entonces Dios llama a una iglesia con el fundamento de estos 12. ¿Y qué nos dice a la iglesia? Vayan. Pero puede ser que la iglesia escucha y se va. Qué importante, hermanos. Qué importante entender que hay una sola misión. Y esa misión es Dios quien la inicia. Y esa misión es Dios quien nos la ha dado.
Paz a ustedes, dice Jesús. La paz que antes no había, porque ya pagué el precio. Cumplí mi misión. Ya pagué el precio, ahora solamente vayan y anuncien la reconciliación. Es posible. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Vayan, anuncien la redención. No hay muchas misiones, solo hay una misión. De hecho, yo creo, hermanos, que a veces perdemos el tiempo orando o tratando de entender, Dios, ¿qué quieres tú para la iglesia? Para entender la misión de Dios no hay que orar. Solamente hay que leer la palabra. La misión de Dios debe ser algo que su iglesia respira todos los días. La misión de Dios debe ser algo que la iglesia está planificando todos los días. Debe ser nuestra cultura. Algo que hacemos automático. La siguiente serie y las siguientes semanas vamos a invertir tiempo hablando de una cultura de misión. Porque quiero llevarte al libro, al Evangelio de Lucas, en donde Jesús mismo les cambia el rol a sus discípulos y les dice: ahora ya no serán solo mis aprendices, ahora serán mis enviados. Les cambia el nombre de discípulos a apóstoles. Y quiero que tú y yo como iglesia, hermanos, podamos entender que las misiones, mejor dicho, la misión debe ser nuestra cultura. Si vamos a ser reconocidos si la iglesia va a ser reconocido por algo, que no sea por sus edificios y sus programas. No está mal, pero no es la misión. Si tú y yo vamos a ser reconocidos por algo, que no sea porque tenemos profesionales en el ministerio. Mira lo bien que predican, mira lo bien que cantan, mira lo bien que hacen las cosas. Si la iglesia va a ser reconocida por algo, que sea porque cumple la misión de Dios. Si la iglesia va a ser reconocida, no es porque tiene una sana doctrina, que es importante. Si la iglesia va a ser reconocida, es porque es una iglesia que está haciendo lo que tiene que hacer. De nada nos sirve tener edificios, programas. De nada nos sirve tener y gozar una hermosa doctrina si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es un momento bueno para evaluar. Hay un hombre que vive en España, Samuel Pérez Millos. Él nos visitó en Río Grande. Isaac, ¿te acuerdas? Y él nos decía esto a nosotros que éramos estudiantes de teología. Porque a veces el estudiante de teología la cabeza se le hincha. ¿Sabes? ¿Me has escuchado decir esto? A veces de tanto conocimiento, tu cabeza y la mía se vuelve como una cebolla. Edgar lo dijo cuando predicó. Y el cristiano cebolla, y está ahí con su cabezota llena de información. Repetimos versículos, decimos cosas, pero el cuerpecito, flaquito. Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. El Señor no nos mandó solamente a aprender, sino el Señor nos mandó a ir. Y tú estás haciendo bien, iglesia. Qué bueno que vengas a aprender la doctrina, pero ese no es el punto final. Qué bueno que disfrutemos juntos en comunión, que pasemos juntos, que oremos juntos, que aprendamos juntos, pero ese no es el objetivo final. Hay una historia que Jesús contó acerca de un hombre que se iba y dio talentos a la gente. ¿Recuerdas cuál fue el error de unos? Recibieron un talento y lo guardaron. De nada nos sirve tener hermosas cosas si no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces este hombre, Samuel Pérez Millos, decía lo siguiente: no es buena esa doctrina que calienta la cabeza, pero enfría el corazón. No son buenos esos cabezones. Esa es mi interpretación de esta frase. No son buenos esos creyentes cabezones que saben mucho, pero que hacen poco o nada. Porque la misión de Dios, hermanos, es clara. La misión de Dios es clara. La misión de Dios debe ser nuestra cultura. Invertiremos estas siguientes semanas en mirar la profundidad de una cultura. ¿Qué es una cultura? ¿Por qué tenemos como iglesia que hacer esto y dejar de hacer lo otro? Porque, hermanos, cuando yo veo mi responsabilidad como pastor,
Cuando yo veo mi responsabilidad como hijo de Dios, la responsabilidad es bien grande. Y es hacer lo que el Señor nos ha pedido. Déjame terminar con un par de observaciones, porque nuestra serie se llama Unidos. Unidos en la gran comisión. ¿Sabes por qué los discípulos no podían entender? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no podía entender cumplir la misión de Dios? Porque no estaban unidos. Porque cuando Jesús camina con ellos, el pueblo escogido que tiene una misión no lo está escuchando. Porque había un grupo de ese pueblo que decían la ley es lo más importante. Otros decían no, el templo es lo más importante. Estos eran los fariseos. El templo es lo más importante. Estos eran los saduceos. La política, nuestra seguridad, lo que hacemos es más importante. Estos eran los herodianos. Y si tú ves los evangelios, Jesús se la pasa hablando con unos y con otros y con aquellos. Y vienen los fariseos y le hacen preguntas para ver si Jesús está de acuerdo con ellos. Los saduceos hacen preguntas para ver si Jesús realmente va a apoyar sus ideas o no. La respuesta de Jesús es: no hagan lo de los fariseos, no se comporten como los saduceos. Hablando a sus discípulos les está diciendo: ustedes no hagan eso, porque ellos están buscando cada uno lo que quiere, con lo que se sienten cómodos. En una encuesta hecha por Barna, una agencia que se encarga de medir cómo está la iglesia hoy en día, mira lo que pasaba. Esa encuesta de Barna dice, una pregunta, dice: ¿misiones es un mandato para toda la iglesia? ¿Qué piensas? El 85% de los pastores dijeron amén. ¿Misiones es un mandato para toda la iglesia? El 85% de los pastores dijo amén. ¿Qué respondió la iglesia? Solo el 25% dijo amén. El resto dijo no. Las misiones son para los misioneros. Quienes tienen que ir a predicar las buenas nuevas son aquellos que les vamos a pagar para que lo hagan. La iglesia está pensando, solo los misioneros hacen misiones. Eso es falso. La gran comisión no es un mandato para toda la iglesia. Hermanos, eso es falso. La gran comisión y la misión de Dios es para todos en esta iglesia. Los estoy viendo despacito. Estoy grabando en mi mente sus caras. Porque me estás escuchando, ¿cierto? Cuando leemos la palabra, hermanos, tenemos que entender que es un Dios apasionado. Tiene una misión por nosotros. Pasemos tiempo tú y yo en sanar nuestras vidas. Estoy de acuerdo. Pasemos tiempo tú y yo en aprender en cómo cuidar mejor a nuestros hijos, cómo hacer mejor mi matrimonio, cómo tener buenas finanzas, cómo ser un buen empleado, un buen jefe, etcétera, etcétera. Hagámoslo. La misión necesita gente sana. Pero no te equivoques. Hay una sola misión. Es ir a anunciar el evangelio. Así que si estás roto, si todavía no estás funcionando bien, tu misión es ir a predicar el evangelio. No te preocupes, el Señor te va a ir acomodando mientras vas avanzando. No, pastor, mi familia se está cayendo en pedazos. Vamos a trabajar en eso. Pero no ha cambiado la misión. Tienes que ir a predicar el evangelio. Tienes que ir a hacer discípulos. ¿Ves, hermanos? Porque a veces como iglesia podemos atorarnos en un montón de cosas que pensamos que son primeras. No. Vayamos a ser discípulos de todas las naciones. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes quiénes trastornaron el mundo? No fueron los fariseos, no fueron los saduceos, no fueron los herodianos, no fueron los que sabían mucho. Los que trastornaron el mundo eran personas sencillas, que no lo entendían todo, que seguían luchando en sus vidas, pero que obedecieron la palabra de Dios.
En Hechos capítulo 16, versículo 6, ¿sabes cómo les llamaban? Estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. ¿Sabes cuál es mi oración? Que estos trastornen el mundo, aquí y ahora. Pastor, pero hay mucho que debemos arreglar. Amén. Pero comencemos a trastornar el mundo. Comenzamos a poner las cosas de cabeza. ¿Sabes cuál ha sido mi oración los últimos 3 años, hermano, hermana? Cuando llegué a esta iglesia, empecé a orar. Dios, esta es una iglesia hermosa, con dones y talentos, con gente que conoce la Biblia. Pero esta es una iglesia que puede alcanzar muchas cosas. Moviliza a tu iglesia. Esa fue mi oración. En primer lugar fue, Dios, moviliza a tu iglesia. Le has dado mucho, ha recibido mucho, ahora movilízala. Pero ¿sabes cuál ha sido la segunda parte de mi oración? Dios, trae, añade a esta iglesia quienes nos van a contagiar, quienes van a traer esas ideas locas, a quienes Dios puedan llamar a esta iglesia hogar, ayudarles a sanar, pero que vengan a sumar el esfuerzo. ¿Sabes cuál es mi evaluación de esta iglesia? Dios lo está haciendo. Y creo que el 2023 es una buena oportunidad para que esta iglesia movilice y empiece a impactar a las naciones con su evangelio. ¿Tú qué piensas? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie, hermanos. Hoy vamos a estar celebrando a más de 100 personas que durante el año 2022 nos acompañaron como voluntarios. Más de 100 personas. Mira a tu alrededor, debe haber unas 150 personas ahora, quizá más. 100 personas están activas en algún ministerio de la iglesia. 100 personas. ¿Qué necesitas para ser un voluntario y tener un rol con nuestra iglesia? Hacerte miembro. ¿Qué? Hacerte miembro. Alguno de ustedes nos ha estado visitando por mucho tiempo. Tenemos un buen noviazgo, pero no queremos ser novios toda la vida. Queremos ser maridos. Compromiso. Sé miembro con nosotros. En segundo lugar, ¿eres miembro y no estás haciendo nada? Esta predicación fue para ti. Ya. Tenemos que crecer juntos, hermanos. ¿La pasamos juntos? Bien, sí. Crezcamos. Avancemos. ¿Estás sirviendo al Señor? Amén. ¿Te acuerdas el canto? He probado y quiero más. Que de esta iglesia, que de esta congregación podamos enviar gente a plantar iglesias a otro lado, a ser discípulos a otras naciones. ¿Tú crees que podemos hacerlo? Te voy a decir algo. Debemos hacerlo. Padre, la iglesia ha recibido mucho. Ha recibido mucho. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de gracia, misericordia, perdón. Padre, hoy estamos vivos para impactar esta generación, no la que viene, no la del pasado. Estamos vivos para impactar esta generación. Estamos vivos para ir a las naciones, los grupos étnicos. Para eso estamos vivos. Si esta iglesia tiene este edificio, si esta iglesia tiene dones y talentos, si esta iglesia tiene ministerios, son para cumplir esa misión y nada más. Padre, yo te ruego por esta iglesia. Muévenos, levántanos. No es que estamos mal, es que podemos estar mejor. Es que debemos estar mejor. No nos permitas entretenernos con los edificios, los programas. La doctrina es importante, pero Padre, no nos dejes crecer una cabeza
tan grande que no nos deje salir del edificio. Padre, yo te ruego por quienes nos visitan, porque a lo mejor piensan que yo estoy enojado. No, no estoy enojado. Padre, tenemos pasión por cumplir nuestro llamado. Yo te ruego, Señor, por quienes no han hecho paz contigo. Déjales ver su necesidad. La iglesia no es el lugar donde yo vengo a recibir. La iglesia es el lugar donde vengo a dar. Donde vengo a adorar a Dios. No vengo a que la canción me emocione. Vengo a adorar a Dios. Vengo a crecer con los hermanos. Vengo a saludar, vengo a abrazar, vengo a dar de mí. Que esta sea nuestra iglesia, Dios. Gracias porque estamos avanzando y gracias, Dios, porque estás sumando a personas que a lo mejor no tenían ni idea, pero Dios, tú les vas a usar en esta iglesia. Padre, te amamos con nuestro corazón y te agradecemos. Sana nuestros hogares, te rogamos por los hijos, por las esposas, esposos, que esta iglesia esté sana para cumplir su misión. Y mientras estamos cumpliendo la misión, que nos siga sanando, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.